El viento siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Paz y alegría en los Sagrados Corazones de Jesús y de María, y hoy es motivo de muchísima alegría para todos los cristianos en el mundo entero. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Christos anestesis, alistos anestesis, verdaderamente está vivo nuestro Señor y vive para siempre. En uno de los himnos hermosísimos que solemos en este tiempo de Pascua, en las laudes y en toda la iglesia recitar, es el dedicado a María Magdalena sobre la resurrección. Estaba al alba María llamándole con sus lágrimas. Vino la gloria del Padre y amaneció el primer día. Envuelto en la blanca túnica de su propia luz divina, la sábana de la muerte dejada en tumba vacía. Jesús, alzado, reinaba, pero ella no lo veía. Estaba al alba María, la fiel esposa que aguarda. Mueva el espíritu al aura. Era el jardín de la vida. Las flores huelan la Pascua de la carne sin mancilla, y quede quieta la esposa sin preguntas ni fatiga. Ya está adelante el esposo, venido de la colina. Estaba al alba María, porque era la enamorada. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, con esta alegría pascual, cómo no agradecer a Dios toda su bondad, toda su infinita ternura para con nosotros, y que el mayor regalo, la razón por la que existe esta fe que hoy profesamos, que es la fe cristiana, es la convicción y el testimonio del resucitado. Porque si Cristo no ha resucitado, vana nuestra fe, vana nuestra predicación, vana el sentido de la iglesia. Por ello vamos a iniciar nuestra reflexión a la luz del texto bíblico que acompaña este gran mensaje de la resurrección, tomado del Evangelio de San Juan. Así dice: el primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía era oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús quería, y le dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro, guiándole, entra en el sepulcro y ve los lienzos en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no había comprendido que según las Escrituras Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces volvieron a la casa. Estaba María junto al sepulcro, fuera, llorando, y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y ve
2 ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le dicen ellos: mujer, ¿por qué lloras? Ella le respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice en hebreo: Rabuní, que quiere decir maestro. Le dice Jesús: deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre, pero vete a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos: he visto al Señor, y que había dicho estas palabras. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, ante este relato que iremos desglosando, porque hay tantos detalles en esta narración de San Juan, porque no olvidemos que Juan y María Magdalena estuvieron en el momento de la sepultura, así como tuvieron en toda la pasión, también estuvieron hasta ese instante en el momento en que Jesús fue sepultado, y que no pudieron ellos completar todo el ritual de preparar el cadáver porque entraba el Sabbat. Y el texto inicia de Juan que el primer día de la semana, es decir, estamos hablando del domingo, el día del Señor, que va a reemplazar el Sabbat como el día de gran importancia, porque ese día resucitó el Señor. Y así empieza el texto. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía era oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. Vamos a tratar de imaginar cómo pudo acontecer según la versión de Juan. Sabemos que fueron otras mujeres, pero Juan se interesa por detallar de forma particular a la mujer pecadora, a la que, según el texto, había expulsado 7 demonios. Esta María, que experimenta esa gracia, una gran pecadora, que se convierte en la primera públicamente dar razón del resucitado. Pudiéramos nosotros quizás también afirmar, aunque no consta en los textos bíblicos, que por deferencia esa primera manifestación sería sin duda a la Santísima Virgen María. No consta, repito, pero podemos nosotros quizás tener la gran convicción de que pudo haber sido de esta manera. Pero enfocada en la figura de la pecadora que ha sido redimida, ¿qué nos está intentando decir San Juan? Que Jesús viene a morir y a resucitar, a dar vida a todos aquellos que han quizás por el pecado perdido la esperanza, quizás en condenación por el pecado, pero que a eso es lo que Jesús y el Evangelio quiere apuntar. La buena noticia que para ti, pecador, para mí, pecador, hay esperanza. Y esa esperanza es la muerte y la resurrección gloriosa de nuestro Señor, porque si hemos muerto con Él también resucitaremos. Pero eso requiere lo que durante todo este tiempo de la Cuaresma, y que se corona con el Triduo Pascual y la Pascua de Resurrección, nosotros debemos tener claro
que sin el arrepentimiento, sin la humildad de reconocer nuestra culpa, no podemos participar de la gracia salvífica. Y el Señor viene para todos, pero de manera preferencial para los que han perdido, repito, la fe, la esperanza, que han perdido la caridad porque se ha enfriado, es decir, para ti y para mí que somos pecadores. Y señala un hecho importante, todavía de madrugada, todavía estaba oscuro, como diciendo que en esa transición de las tinieblas, es decir, de la muerte, a la luz, al alba, resucita el Señor. Para recordarnos también a ti y a mí que vamos a pasar de muerte a vida. Si tenemos la fe puesta a Él o en Él, sabiendo que me amó hasta el extremo. Todos estos días pasados, donde hemos conmemorado la pasión, la cruel muerte de nuestro Señor, no tendría ningún mérito, ninguna gracia si hubiera acabado allí, pero no acabó allí. El gran momento de esa pasión pasa por la resurrección, es decir, la gloria, la iluminación que Dios ha venido a dar a toda la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Entonces tú también y yo, hermano, estamos llamados a pasar de muerte a vida, de la oscuridad al alba, la gloria del resucitado que nos quiere inundar a todos. Esto requiere también una necesidad urgente de comunicar la noticia. Por eso el evangelio o los evangelios solemos decir buena noticia. Y no hay mejor noticia ni habrá mayor noticia que el anuncio de la resurrección. No hay, ni habrá. Porque esto es lo más grande que Dios ha querido comunicar a toda la creación, a todos los seres humanos. Que Él está vivo, que Él sigue actuando en la historia, que sigue comunicándonos su espíritu. Por eso tenemos que alegrarnos, tenemos que regocijarnos, alabar, bendecir, glorificar, exaltar la maravilla de un Dios que nos ha amado sin límites. Yo les predicaba en los días de la pasión de que esa muerte espantosa con la que Jesús quiso sellar su pacto con nosotros no tiene otro sentido más que un loco amor. El loco amor que lo llevó a sacrificarse por ti y por mí, por toda la creación. Pues así mismo será también en mayor proporción la gloria de la resurrección. Y es esa la noticia que hay que anunciar. ¡Ay de mí!, dirá el apóstol Pablo una vez que también experimenta la gracia de la salvación, si no anuncio este evangelio. ¡Ay de mí si no comunico esta noticia! ¿Por qué? Porque el primer beneficiado del misterio salvífico es aquel que, reconociendo la culpa, ha querido también experimentar el abrazo misericordioso de Dios. Como suele decirle el Papa Francisco, el que ha sido misericordiado, es decir, que ha experimentado el amor de Dios, tiene la imperiosa necesidad también de ser misericordioso con el prójimo. Y así se va extendiendo la buena noticia en todas las latitudes. Es esta, hermanos, la primera parte de esta reflexión que queremos regalar a ustedes en este día glorioso y en esta semana y en esta 50ª semana, porque todos estos días hasta Pentecostés serán motivo de alabanza, de gratitud y de gloria a nuestro Señor. No se aparte del televisor porque volvemos con ustedes a seguir meditando en este día. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Ya volvemos. El amor de Dios es como el océano,
Podemos ver su principio, pero no su final. Ya regresa Querigma de Amor. Ya estamos de regreso en Querigma de Amor, la nueva unción. De vuelta con ustedes su programa Querigma de Amor, la nueva unción, en este tiempo pascual de la victoria de nuestro Señor, que también es ya nuestra victoria. Decíamos que la primera embajadora, la primera que anuncia públicamente el misterio del resucitado, pero que va de forma progresiva, porque en la primera parte, María Magdalena va primero a comunicar que ha desaparecido el cadáver. Todavía no ha tenido el contacto personal, pero ya esto hace que los discípulos salgan a ver qué ocurrió. Recuerden, Pedro y Juan van corriendo hacia el sepulcro y efectivamente llega primero Juan, mucho todo importante, era más joven y que tenía quizás más energía, pero no entra, deja que sea Pedro el que entre en primer lugar, como ya reconociendo la autoridad que ejerce Simón Pedro en la jerarquía. Y entran y efectivamente ven vacío el sepulcro. ¿Qué es lo que dice el relato? Se inclinó y vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro, siguiéndole, entra en el sepulcro y ve los lienzos en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Fíjense los dos verbos que usa el texto. Vio. ¿Qué vio? No solamente el sepulcro vacío, sino que como estuvo en el funeral, como supo cómo había sido envuelto en los lienzos y ve cómo está todo ordenado, al volver lo que está tirado en el suelo, definitivamente que Juan tuvo la conciencia iluminada de que había resucitado. Por eso afirma, vio cómo estaba en el momento en que lo dejaron en la tumba y cómo está la tumba vacía. Y esa tumba vacía ya representa en el primer apóstol, por el sentimiento que hay en su corazón y de cercanía con Jesús, la certeza de que el hombre ha resucitado. El hombre Dios ha resucitado. Y efectivamente, no será confundido. En Pedro posteriormente vendría la confirmación, porque el Señor irá confirmando a cada uno de los suyos, como también nos invita a nosotros en este tiempo, en esta nueva generación, a confirmar el misterio de la resurrección. Creo que mi Redentor está vivo, como dice en el libro de Job, y que en mi propia carne lo veré. Veremos a Dios. Veremos al resucitado, pero mientras tanto vivimos motivados por la fe y por el testimonio de aquellos que nos han legado esa experiencia con el resucitado. Pues bien, mientras esto ocurría, ¿qué más nos dice el texto? El texto nos dice que al ver y creer, pues hasta entonces no habían comprendido, porque lo dirán los otros relatos evangélicos, tenían la mente embotada
el dolor, la tristeza que le embargaba, el miedo incluso a la represalia que podían tener ellos después de haber sido discípulos de Cristo, y están todos de alguna manera conectados o precavidos ante el incidente de la tumba vacía. ¿Qué más nos dice? Otra cosa que se me había olvidado también comentar. Cuando entran ven que la piedra, es decir, había sido removida. Pero pongan cuidado, este relato no necesariamente lo dice Juan, pero sí los otros evangelistas. Y era la preocupación que tenían las mujeres: ¿quién nos va a remover la piedra? O sea, ya este es otro signo importante de lo que ha ocurrido. La piedra removida. Esa piedra que también puede simbolizar nuestro corazón. Hay tanta gente que tiene el corazón empedrado, que es incapaz de dar el salto en la fe y reconocer al resucitado. ¿Qué hay que quitar de tu corazón para que puedas aceptar en fe de que Él está vivo? Confesarlo con tu propia vida. El relato continúa en Juan, porque es el que nos está interesando ahora desarrollar. Es que ellos, cuando salen, me imagino la preocupación de qué pudo haber ocurrido. Ya he dicho que en el testimonio de Juan no cabe duda de que él, por eso lo deja escrito, vio y creyó. En Pedro sería posterior la confirmación. Pero en cuanto a la Magdalena, sigue el evangelista diciendo lo siguiente: estaba María junto al sepulcro, lo cual significa que volvió a entrar, con lágrimas, llorando. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Por qué se lo llevaron? ¿Dónde está? Y ve de repente dos ángeles de blanco, sentado donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Interesante. Uno a la cabecera y otro a los pies. Como custodiando ese lugar que ya se convierte en una señal evidente de que ahí hubo un muerto que desapareció. Pero al mismo tiempo, un muerto que sencillamente en la fe ha resucitado. Ya no está. Es la tumba vacía. Por eso podemos nosotros decirlo con plena convicción. En todo lo largo de la historia siempre tenemos vestigios de personas que han muerto. Pero en ningún lugar y en ningún acontecimiento de la historia podemos nosotros decir que al día siguiente, a los 2 días de que la persona muere, que todavía quedarán los restos ahí, la putrefacción. Eso no pasa con Jesús. Sencillamente desaparece todo vestigio que daba lugar a que evidentemente había muerto. Lo único que queda allí son los lienzos. Y como sabemos, esos lienzos también quedarán marcados como evidencia de que el hombre que estuvo envuelto en esos lienzos realmente resucitó. Es que esto es maravilloso. Yo puedo afirmar que para el que cree no necesitamos mayores explicaciones. Para el que no cree, por más argumentos que empleemos, porque se cierra la gracia, es como que todavía está la piedra que cerraba el sepulcro, incapaz de decir lo creo. Por eso la fe no se impone. La fe siempre es una propuesta que lleva a que tú, con tu testimonio y también con tu profunda convicción, puedes decir, pues yo creo esto. Y lo creo por esta razón. Porque antes de haber experimentado la misericordia de Dios, tú eres consciente de tu pecado. Tú eres consciente de la mala vida que llevabas. Tú eres consciente de la prostitución, como en este caso, esta pecadora que Dios favoreció, como quiere favorecer a todos los pecadores del mundo, para que pasen del pecado a la gracia. Ese es el propósito del Evangelio. Y Juan
lo dice a lo largo de todo su evangelio, para que aquellos que le crean que esto es verdad. Esta es la razón, repito, del evangelio de Juan, despertar la fe. El texto continúa diciéndonos, cuando ella ve estos dos ángeles, le dice, si ustedes, como diciendo, se lo han llevado, dígame dónde lo pusieron. Está llorando, es incapaz, todavía tiene vendada la mirada, espiritualmente hablando, hasta que le dice, mujer, ¿por qué lloran? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús, pero ¿cómo lo mira? Lo mira todavía en términos humanos, de pie, pero no sabía que era Jesús. Esto nos hace también tener una idea de que solo a través del mismo resucitado, porque es una gracia, podemos verlo con los ojos del alma o con la certeza espiritual de que de verdad está vivo. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos que dar el salto, pero el salto se da por la gracia recibida, porque Cristo se hace sentir de una manera muy especial aquí, hasta que le da lo que es el toque de la gracia que ella inmediatamente reconoce. ¿Y cómo reconoce? Exactamente porque pronuncia su nombre. ¿Cómo sería la manera en que Jesús pronunció ese nombre de María que sacudió su interior y puede hacer la profesión de fe? Ustedes saben que el Señor nos llama por nuestro nombre, porque cuando me llamó de la nada a la existencia, me designó un nombre. No solamente el nombre literal que llevamos nosotros, sino el nombre de ser hijo de Dios. Y si hijo, heredero. El nombre recibido por el bautismo, que me hace consciente de mi dignidad de hijo. ¿Qué le dice? Rabuní. María le dice, maestro, porque él le ha llamado por su nombre. Como aquella canción que muchas veces hemos entonado, me has mirado a los ojos, sonriendo ha dicho mi nombre. Sí, así pronuncia el Señor también tu nombre, para que puedas tú reconocerlo. Y ella lo reconoce y le dice, Rabuní, maestro, mi maestro, que implicará también mi Señor, mi Dios, el que me ha inducido a esta experiencia de amor. Y allí mismo señala el texto. Jesús le dice, deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre. ¿Qué significará esto? No es que Jesús no esté ya en gloria, pero una manera catequética de decir, tengo en primer lugar la necesidad de ese abrazo con el Padre, esa unión con el Padre, porque todo se lo debo al Padre. Por el Padre se hizo hombre, sin dejar de ser Dios, y vuelve al Padre glorificado para exaltar su grandeza en favor de todos nosotros. Es una catequesis preciosa la que nos narra Juan en este pasaje. El Señor también, queridos hermanos y hermanas, en este día y en este tiempo pascual que perdura, porque lo que hacemos nosotros es conmemorar los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección, pero el gran sentido de lo que celebramos y lo hacemos cada día es la victoria de nuestro Señor sobre el pecado, sobre la muerte, y que tú también estás llamado a experimentar esta gracia. Por esa razón, queridos hermanos y hermanas, nosotros encendemos ese cirio que significa victoria, que significa la luz que ha venido a iluminar las tinieblas del mundo, las tinieblas de nuestro corazón.
una luz que es Cristo, camino, verdad y vida, y que nadie va al Padre sino a través de Él. Y esa es la razón por la que dice, déjame, tengo que ir al Padre, donde ustedes después también tendrán la oportunidad, siguiendo a Jesús, de ir al encuentro del Padre que nos creó. Todo esto, queridos hermanos y hermanas, en este tiempo pascual, debe ser motivo de alabanza, de gratitud, de entonar himnos de alabanza y gratitud, porque el Señor merece una alabanza armoniosa. Momento de alegría, momento de gozo, momento de paz. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Sí, estamos en este ambiente familiar y comunitario como cristianos, alabando la grandeza de lo que Dios ha hecho en bien de todos nosotros por su Hijo Jesucristo. Muy bien, vamos a un breve receso para continuar con ustedes en esta reflexión de la Pascua. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Ya volvemos. Da gratuitamente lo que has recibido gratuitamente, para que las gracias de Dios puedan alcanzar el corazón de todos. Ya regresamos con la parte final de este su programa, Querigma de Amor. Ya estamos de regreso con la parte final de su programa, Querigma de Amor. ¿A quién estás buscando? Si te lo has llevado, dime dónde está. María. Maestro. Ve a decir a tus hermanos que estoy aquí. De vuelta con ustedes su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Estamos, hermanos, en este ambiente de verdadera alegría, y que esa alegría que nunca pase, a pesar de las tormentas, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas de la vida. Nunca olvide que la última palabra la tiene nuestro Señor y ya nos las ha dado. Y es la certeza de que si con Cristo hemos muerto, con Cristo también resucitaremos. El futuro nunca debemos verlo con pesimismo, sino con alegría y gratitud, porque en Él hemos triunfado. Sigue el texto de Juan, que es el que estamos compartiendo con ustedes, y así se convierte María de Magdala o María Magdalena en la primera evangelizadora de la resurrección. Y es curioso que haya sido una mujer y no un varón. Y uno diría, ¿por qué? Yo creo que aquí también había que pensar en la realidad de la primera mujer que, inducida por el mal, transmite la mala noticia, porque no fue una buena noticia, a su pareja, en este caso Adán, el hombre, y inducida por el maligno, come de lo que estaba prohibido. Ahí nace el pecado. Pero Dios, en su sabiduría, elige que sea precisamente otra mujer pecadora. Y aquí no hablamos de la Virgen María, porque estamos hablando de una mujer pecadora, que era consciente de sus muchos pecados. Por eso dice Jesús de ella, a quien mucho ama, mucho se le perdona. Y demostró en todo el drama de la pasión su amor incondicional a aquel
que le había perdonado sus muchas culpas, como lo quiere hacer contigo, como lo ha hecho conmigo, como lo quiere hacer con todos los pecadores. Y esa es la buena noticia para un pecador. Oye, lo que Dios tiene guardado para nosotros no tiene comparación, no habrá nada tan grande como la misericordia que Dios quiere regalar al que se reconoce pecador. Así vemos, queridos hermanos y hermanas, este dinamismo de esta mujer pecadora que va a anunciar a sus hermanos pecadores la buena noticia. Sabemos, por los relatos evangélicos, que, bueno, esta mujer, ¿cómo viene a decirnos esto? No, realmente ha desaparecido el Señor, pero no porque haya resucitado. Todavía tenían ellos esa cerrazón, lo que les tocó, en cierta manera, saber todo lo que fue el drama de la pasión, de la muerte. Estaban horrorizados, que no tenía aspecto atrayente, como lo dice la profecía de Isaías, ¿no? Sin embargo, María cumple la misión. Que crean o no crean, bueno, pero ya ha tenido la experiencia. Y solo el que ha vivido o ha tenido la experiencia personal puede anunciar con convicción, aunque tú no lo creas, pero tú creyéndolo puedes testificar, esto es verdad. Y como dijimos antes, el mismo Señor irá confirmando, incluso reprochando a sus discípulos la terquedad de haberse resistido a creer en primera instancia. Como lo veremos también en la fiesta de la Divina Misericordia, cuando el discípulo Tomás, aun escuchando el testimonio de sus hermanos, dudaba. Hasta que yo no vea, hasta que yo no toque, palpe, experimente, yo no creeré. O sea, la duda que está en mucha gente en todos los tiempos. Ha habido quienes creen y ha habido quienes dudan y ha habido que no, sencillamente no creen, no dan lugar a la fe. Así entramos en esta experiencia de los discípulos. ¿Y qué es lo que anuncia ella? Yo le he visto. Juan tomará también esto de referencia porque recuerden que él vio y creyó. Y en las cartas que también dedica San Juan, sus cartas, habla lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos experimentado, eso es lo que anunciamos. ¿Qué sugiere esto? Sugiere que no se puede hablar del resucitado con convicción si no se ha tenido una experiencia personal. Y esto es indispensable en la predicación. Yo no hablo solo de lo que me han dicho. Yo hablo por experiencia personal de un Dios que levanta del fango, que te saca del pecado si tú admites con humildad tu realidad de pecado. Y cuando has tenido esta gracia de haber experimentado el perdón, la misericordia, tú no puedes impedir que de tu corazón hablen tus labios de la maravilla y de la grandeza infinita de un Dios que con amor eterno te ama. Esto es lo que tenemos que anunciar. Y por eso es necesaria la predicación, es necesario el anuncio, el querigma, como nosotros hemos titulado siempre nuestro anuncio y los programas que a lo largo de estos años el Señor nos ha permitido, el querigma, la buena nueva, la buena noticia. Como he dicho, no hay mejor noticia, y es necesario que toda la humanidad lo sepa. Habrá quienes no crean, pero benditos aquellos que, amparados por la infinita misericordia, se dejan tocar, se dejan transformar, se dejan liberar de toda obra del pecado, de la carne y del mundo. Es tiempo, como nunca antes, en esta humanidad paganizada,
esclavizada por el maligno, en esta humanidad pagana que ha perdido el sentido de la vida, de la esperanza, y se ha enfriado el amor, hoy más que nunca es imperativo y urgente dar a conocer el infinito amor de un Dios que primero se hizo pecado, no habiendo pecado en él, pero asume el pecado de toda la humanidad, de todos los hombres, del primer Adán hasta el último que exista en este planeta, por amor. Y en sus benditas llagas hemos experimentado la sanación y la liberación. Y es la razón por la cual el resucitado puede mostrar las llagas, pero ya no sangrante, sino signo de iluminación para aquel que se deja iluminar, reconociendo como en su momento lo reconoció Tomás y tantos otros: Señor mío y Dios mío. Claro, porque has visto, porque has tocado. Pero bienaventurados aquellos que sin ver, sin tener cosas extraordinarias, pueden testificar: yo creo que mi Redentor está vivo. Yo creo que verdaderamente me ha perdonado. Yo creo con toda mi alma, con todo mi ser, que Cristo es mi Rey, mi Señor, mi Salvador, la fuente de mi vida. Eso es proclamar la alegría pascual. Y como hemos señalado, ¡ay de mi alma si no anuncio esta buena noticia! Hermanos y hermanas, es importante que ustedes hoy salgan también en el ámbito de la familia o a través de las redes sociales, contagien a los demás con la alegría pascual. Haga saber que la gente tiene necesidad de esta noticia. Sí, ya he escuchado, pero no se trata solo de escuchar, se trata de creer y creyendo celebrar. Por eso la celebración pascual, que es la más larga de todas las celebraciones litúrgicas, es precisamente por este motivo. Esto no se puede dejar de celebrar y de contagiar a los demás con tu vida, con tu testimonio, con tu alegría, en un mundo, como ya hemos señalado, ha perdido su norte, ha perdido la alegría, ha perdido la paz, y eso solamente lo da Cristo, el Salvador, el Redentor. Él ha venido a dar vida y vida en abundancia, y fuera de Él no hay salvación, fuera de Él no hay vida eterna, fuera de Él no hay paz, fuera de Él no hay alegría. Hermanos y hermanas, es tiempo en donde tenemos nosotros que ser como María Magdalena, porque algunos dirán: y bueno, ¿y esa qué se cree? Y algunos dirán: ¿y esa que era tal pecadora? Sí, todos tenemos un pasado, todos tenemos un momento del cual no es que nos alegremos, pero sí podemos nosotros testificar que a pesar de ese pasado, Dios transformó mi vida, Dios transformó tu vida. Y por eso bien señala la Escritura: donde abundó el pecado, sobreabunda la misericordia. Y habiendo sido partícipe de esa misericordia, debes tener la autoridad de proclamar y contagiar a los demás con tu experiencia. Si Dios vino por el pecador, esa es una noticia extraordinaria. ¿Cómo no voy a alegrarme? ¿Cómo no voy a celebrar? ¿Cómo no voy a festejar? Gózate en el Señor, danza para el Señor, alégrate en el Señor, como el rey David, que danzaba cuando el arca era llevada en procesión, danzaba como un loco. Y por el amor de Dios, si esto podía hacerlo el rey en toda su gloria y majestad, cuánto más nosotros, que tenemos motivos para decir gracias, Dios. Y ese arca no era más que un símbolo de lo que vendría posteriormente. El símbolo de Cristo, el gran Rey, supremo hacedor de todo cuanto hay, porque por la palabra, por el verbo, todas las cosas fueron pronunciadas. Y hoy se alegra la iglesia, hoy se regocijan los cielos, hoy canta toda la creación
gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en la tierra, gloria a Dios por todo lo que ha hecho y hará en bien de sus hijos, en bien de toda la familia humana. Hermanos, hermanas, no es motivo para que hoy también, como señalé y vuelvo a reiterarlo, de que tú te conviertas como María de Magdala en anunciador o anunciadora de esta noticia. Plaguemos las redes sociales. Hagamos sentir que de verdad Cristo vive. Y que podamos también así, como hay tantas malas noticias y tantas cosas que infectan, ahora infectemos al mundo de la palabra de Dios. Que ese es el virus que salva. Que eso es lo que realmente requerimos nosotros para una verdadera renovación de nuestro ser. Sí, porque es el virus del amor, de la misericordia, que no daña ni el alma ni el cuerpo. Al contrario, que nos vitaliza, que nos da esa energía para poder cantar las grandezas de nuestro Señor. Así como iniciamos con un himno de alabanza, cantando la grandeza de Dios como lo hizo María de Magdala, así también nosotros podemos decir al final de esta reflexión, como sigue cantando la iglesia en muchos himnos preciosos: Cristo el Señor, como la primavera, como una nueva aurora, resucitó. Cristo, nuestra Pascua, nuestra salvación, es grano en la tierra muerto y florecido, tierno pan de amor. Se rompió el sepulcro, se movió la roca y el fruto brotó. Dueño de la muerte, en el árbol grita su resurrección. Humilde en la tierra, Señor de los cielos, su cielo nos dio. Ábranse de gozo las puertas del hombre, que el hombre salvó. Gloria para siempre al Cordero humilde que nos redimió. Amén, amén. Que el Señor les bendiga. Sigan viviendo con alegría esta Pascua de Resurrección. Bendiciones. Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Nos encontramos en una próxima emisión de Querigma de Amor, para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo. Gracias por tu compañía.